Bueno, vamos a comenzar con lo que es la multiplicación en las expresiones algebraicas. Antes que nada, debemos reconocer cómo se multiplican monomios. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se multiplican los números entre sí, las partes numéricas, los coeficientes, y por otro lado, la parte literal. Entonces, en este caso, 5 por 3 sería 15. Y tengo x cuadrado por x cubo, que si necesito recurro a un cálculo auxiliar. Y digo x cuadrado por x cubo, recuerdo las propiedades de la potenciación, que cuando hay productos de potencias de igual base, debo sumar los exponentes. Entonces, en este caso me quedaría x a la quinta. Entonces voy a decir que esto es igual a 5 por 3, 15, y x cuadrado por x cubo, x a la quinta. ¿Sí? Eso es cuando hay una sola letra, una sola variable. Pero ¿qué pasa si tengo más de una variable? Procedo de la misma manera. Opero con los coeficientes entre sí y la parte literal entre sí. Entonces voy a tener 2 por 2, 4. Como acá tengo más por menos, menos. Y lo coloco. Por otro lado, trabajo las letras. Entonces voy a operar x cubo por y, por x y por y. Entonces, las letras x entre sí, sumo los exponentes y me queda x a la cuarta. Las letras y entre sí, sumo los exponentes y me queda y al cuadrado. Recuerden que cuando el exponente no se coloca, se sobreentiende que es 1. Entonces, acá me va a quedar x a la cuarta y al cuadrado. Entonces, ahora, no solamente vamos a tener valores positivos, enteros o negativos, sino podemos tener también una fracción o un decimal en el coeficiente. Procedemos de la misma manera. ¿Sí? Como hay una fracción y yo veo que puedo simplificar en este caso, simplifico y me queda 2 y acá me queda 1. Entonces voy a tener 1 por 2, 2. Y en el denominador no coloco nada. Con las letras procedo de la misma manera que en los casos anteriores. X cuadrado por x me va a quedar x al cubo, porque 2 más 1 sería 3. Luego tengo el y al cubo, que no tengo otro y al cubo, entonces lo coloco tal cual como está. Y aparece también la letra z, que como no hay otra, la coloco como está. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque además nos pueden presentar que yo tenga, por ejemplo, 3x por 3x. Y esto, ¿cómo se resolvería? 3 por 3, 9. Y x por x, x al cuadrado. ¿Sí? Esto veo que se repite 2 veces el 3x. Entonces esto tranquilamente lo puedo expresar como 3x al cuadrado. Entonces debo tener cuidado que yo tengo que elevar tanto el coeficiente como la parte literal. Entonces el resultado me va a quedar 9 y la x al cuadrado. Así que tienen que tener muchísimo cuidado con la colocación de los paréntesis. Que yo tenga el 3x entre paréntesis al cuadrado significa que ese cuadrado afecta tanto a la parte numérica o coeficiente como a la parte literal. ¿Queda claro? A diferencia de en este caso que el exponente solamente afecta a la letra x. ¿Qué pasa si hubiésemos tenido, por ejemplo, acá un 3? Vamos a tener que tener cuidado porque vamos a tener que tener el 3 y después elevarlo al cuadrado. ¿Qué significa que yo tenga el x al cubo elevado al cuadrado? Significa que yo tengo una potencia de otra potencia. Como ya vieron en años anteriores, las propiedades de la potenciación, potencia de potencia, me obliga a multiplicar los exponentes. Entonces, yo voy a tener x a la sexta, ¿sí? Así que hay que tener muchísimo cuidado cuando trabajamos con los monomios. Por otro lado, tenemos la multiplicación
de polinomios, que se resuelve de la misma manera.